Bienvenido a tu podcast Alexandra la Versátil. Tu podcast de todo un poco con Alexandra la Versátil. En este día tenemos un invitado que al parecer está muy emocionado con este tema que estaremos tratando en esta noche. Este invitado, ¿me puede decir tu nombre, invitado? Christopher Amonte Francisco. Christopher Almonte, muy bien. Bienvenido, Christopher. Christopher, ¿sabías tú que existe una emoción que arropa la sociedad, arropa a muchas personas? Pero si es con sábana, ¿sí? ¿Cómo así una sábana? ¿Usted está diciendo una sábana? No, yo estoy diciendo que arropa, que abarca, Ajá, eso que cubre a Eso alguien. mismo. Que eso mismo que pues Una mismo, sábana. es un mismo de lo que hace así. No. Es una emoción. Mira, la emoción que yo te quiero hablar hoy es sobre el miedo. ¿Sabes tú lo que es el miedo? El miedo de tener a muchas cosas como araña. Espérate, no me digas a qué tú tienes miedo. Yo te estoy diciendo que el miedo es una emoción que, como dije al principio, abarca, arropa, como tú quieras llamarla, pero el miedo es algo que invade la mente de alguien. El miedo es una emoción, se puede decir una emoción básica o general, porque existen muchas emociones y entre esas está el miedo. Muchas personas, así como tú estabas mencionando sobre el miedo a la araña, muchas personas le tienen miedo a la araña. Entonces, eso es una acción, una reacción a ese miedo que tiene esa persona. Entonces, te quiero preguntar, ¿a qué tú le tienes miedo? Yo le tengo más miedo a la araña. ¿A la araña? ¿Y por qué? Si tú eres más grande que esa araña. Es que hay y también la cacata, porque algunas cacatas son como venenosas, ¿sí? Entonces, si me muerden, Pero que en nuestro país aún no se ha conocido, bueno, no tengo el conocimiento de que exista una cacata venenosa o que le haya picado a alguien y que se haya muerto. Entonces, y además tú eres más grande que esa cacata, ¿por qué tú tienes ese miedo? Explícame por qué. yo después ya como que saltan así, como que si son gallos de pelea, sí. Ok, ¿y te has saltado una araña alguna vez? No. No. Ok, mira, el miedo es una manera como de supervivencia también puede ser. Aunque de un lado, muchas personas se sienten con miedo, como así, con ese miedo de no accionar. Eso es una parte. En otra parte es cuando ese miedo, como dijiste, le tienes miedo a la araña, es cuando tú la ves, quizás por sus características de ser así, de que la araña sea así, tú les tengas miedo. Entonces, cuando una persona tiene miedo, puede ser al fracaso, a que lo boten de un trabajo, miedo a emprender un negocio, miedo a quemarse a un examen. Esos son otros también tipo de miedo. Entonces, tú solamente tienes miedo de que la araña te brinque y te pique. Solamente la araña o la cacata, solo eso. Y a la cucaracha, a la lagarto, no tienes miedo. Sí, Pero tú le tienes miedo a todos los insectos. no todo. ¿Y a cuál tú no le tienes miedo? Al escarabajo, Ajá. ¿cuál más? A la mariposa. Jesús, ay, hombre, la mariposa tan linda que son. Las mariposas son tan lindas. Ajá. Pero Mira, las mariposas tienen un significado muy lindo. Y es que las mariposas significa transformación. Cuando una persona está en transformación, es como el proceso de la mariposa, que cambia, existe una metamorfosis. Entonces, por eso son tan lindas las mariposas, porque nos enseñan a ser
como ellas, de que debemos dejarnos transformar primero por Dios y luego por el conocimiento y la sabiduría. Así que, mira, el miedo, volviendo al miedo, es que muchas personas tienen miedo a hablar en público, hablar, expresar sus Los emociones. mudos, Bueno, eso es una condición. Los mudos, como dices tú, tienen una condición, sea aquí en sus cuerdas vocales, eso es ya es otra situación, es una condición. Pero el miedo, me refiero, es cuando, por ejemplo, existen personas que tienen miedo a emprender un negocio. ¿Por qué? Quizás vienen pensamientos negativos y dicen, bueno, no lo voy a lograr, eh, no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar. De igual manera, cuando va a entrar a un trabajo nuevo, dice, bueno, quizás no voy hablando de manera llana, no voy a dar la talla, no voy a cumplir con los requisitos que ellos me exigen. Entonces, el miedo muchas veces nos gana a nosotros, nos gana a nosotros, al ser humano. ¿Por qué? Porque el miedo se envuelve, se puede se envuelve, es decir, se entran en tus pensamientos y no permite que tú pienses de manera clara y precisa. ¿Por qué? Porque ese miedo te tiene ahí atrapado, como encarcelado por en tu mente, claro está, y no te permite ver las posibilidades de tú avanzar, sea en un trabajo, en un curso que tú deseas hacer, sea emprender un negocio, sea irte de viaje, sea lo que tú quieras hacer en tu proyecto de vida, el miedo no te lo permite avanzar. Ahora, ¿tienes tú alguna idea de cómo uno puede vencer el miedo? ¿Cómo tú vencerías el miedo hacia las arañas y las cacatas y a esos insectos que tú le tienes miedo? mm, ¿Cómo tú lo harías? yo como que si fuera así, tocándolo algo así, Ok, y también, tocándole, ¿qué más? pero que la araña o la cacata que no sean venenosas. Bien. Y también a los otros insectos. Pero una pregunta, antes de continuar con ese tema, ¿a ti te gustan los animales? Ah, pues es una buena idea, como dices, de ir para perder el miedo a esos insectos, tocarlo, conocer más de ellos, ver sus características, cómo ellos nacen, crecen o puede ser se reproducen y así sucesivamente. Entonces, mira, como te decía al principio, el miedo puede ser una persona, puede ser colectivo. Por ejemplo, en el 2019, no hace mucho, ¿te recuerdas qué pasó? 2019-2020, ¿qué pasó en ese tiempo? No me ¿No te acuerdo. acuerdas? Bueno, te voy a recordar. En ese tiempo pasó lo que es el confinamiento, que es, ¿qué pasó? ¿Te recuerdas todavía? Bueno, vino lo que es el COVID-19, el cual todos teníamos que estar en casa. ¿Por qué? Porque no podíamos estar juntos, no podíamos compartir por esa enfermedad. Ahí, ahí fue un miedo colectivo, un miedo en la sociedad, porque teníamos miedo de que nuestros familiares se enfermaran, teníamos miedo de que otras personas que aunque uno no conociera, pudieran ser afectados por ese virus. ¿Te acuerdas ahora del COVID? ¿Y cómo tú te sentías en ese momento de la pandemia? ¿Cómo te sentías? Yo me sentía como algo, como atrapado así en la casa ¿Pero por y qué? no podía salir. Pero con un poquito más de ánimo para hablar, porque tú estás como que no haces nada, tú no comiste hoy. Yo no podía jugar con amigos míos, Ajá. pero ¿Y tú ibas a la escuela en esa temporada?
No, No. Entonces eso era un miedo que teníamos, porque teníamos una incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar, de que eh, si íbamos a volver a ver a nuestros amigos, nuestros compañeros, a nuestros familiares, y nada, gracias a Dios se pudo ir recibiendo poquito a poquito. Entonces, mira, cuando una persona va a emprender un proyecto, también tiene miedo. Cuando una persona va a salir al público, por muy preparado que esté, tiene miedo al principio. ¿Miedo a qué? A que si va a proyectar el mensaje correctamente, si va a transmitir sus ideas claras, si va a conectar con el público, tiene miedo. Ahora, si, como tú dijiste, esa técnica de tocando esos insectos para controlar el miedo, así nosotros, si tenemos miedo en algo, debemos ir empezando a soltar, empezando a evaluarnos y conocer nuestro miedo. Eso es lo primero. ¿A qué tenemos miedo? Y buscar la manera de controlar ese miedo en nuestras vidas. Por ejemplo, este proyecto de los videos nosotros lo teníamos preparado desde el 2021. Y desde aquel tiempo, 2021, hasta a la fecha, estamos en el 2025. Es decir, 4 años analizando y por supuesto perdiendo el tiempo porque pasaron 4 años para emprender este proyecto sobre los videos. Así que, seguidor, a ti te invito que si tienes miedo a emprender un negocio, si tienes miedo a empezar un proyecto, si tienes miedo a hablar en público, perdón, a hablar en público, te invito a que vayas adquiriendo conocimiento primero. Primero es pidiéndole sabiduría a Dios. Luego, adquiriendo conocimiento para que puedas conocer las técnicas de ir perdiendo el miedo. Y eso no se va de un día para otro. Eso hay que ir trabajándolo. ¿Por qué? Porque el ser humano es como la mariposa que vive en una transformación, en una metamorfosis. Y si tú no dejas que Dios vaya cambiando ese miedo y lo convierta en fortalezas, nunca vas a avanzar y nunca vas a poner en práctica todo lo que has aprendido en esta vida y nunca va a llevar a la marcha lo que es el propósito de Dios en esta tierra. Así que hoy te digo que sueltes el miedo, te invito a que le pidas a Dios sabiduría, entendimiento y conocimiento para perder el miedo. Nosotros en esta noche te decimos que dile adiós al miedo. Estuvo con nosotros Christopher Almonte en su podcast de todo un poco con Alexandra la Versátil.